la cantidad de recursos tecnológicos, humanos y materiales que el gobierno de la provincia ha invertido en materia de seguridad. La delincuencia se maneja no de una forma estática, sino que va cambiando. Nosotros lo sabemos. Por eso trabajamos con elementos tecnológicos que nos hacen poder tener claramente un mapa delictual. Tenemos los recursos necesarios para que ese mapa nos diga permanentemente cómo debemos trabajar. Bueno, y para hablar de esta cuestión nos vamos a poner en contacto con una especialista. Le damos la bienvenida a Valeria Plaza, quien es doctora en Ciencias Sociales, integrante del Grupo Cañada y especialista en seguridad. Valeria, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a ustedes, toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. El objetivo es poder reflexionar y referenciar un poquito lo que estábamos viendo y escuchando recién. ¿Cómo recibe las declaraciones del ministro, de la jefa de la policía? ¿Cuál es su opinión? Bueno, me parece que en primer lugar es importante quienes ejecutan la política pública y en un campo tan complejo como la seguridad, poder entender qué es lo que los vecinos están planteando y contestar en esa misma clave. Hay dos conceptos que quizás ustedes alguna vez lo escucharon, que se llama una cosa la inseguridad subjetiva y otra cosa la inseguridad objetiva. Los vecinos en general, la subjetiva tiene que ver con lo que uno percibe en su barrio, puede haber sido víctima de un delito o conoce personas que han sido víctimas del delito y genera una sensación de inseguridad en la cual el ciudadano tiene miedo efectivamente de transitar por la ciudad. Y la objetiva tiene que ver con los crecimientos incluso que suelen analizarse en grandes tiempos, décadas y comparativamente entre contextos. Me parece que en primer lugar, y muchas veces los problemas, uno genera una política pública vinculada a la inseguridad objetiva, pero en realidad hay un problema más de inseguridad subjetiva. Entonces hay como, para decirlo bien sencillamente, a veces se habla de manzana y peras y no se van a poner nunca de acuerdo. Entonces me parece que es importante en primer lugar poder analizar esa percepción que incluso, aunque fuera verdad la meseta del delito, que efectivamente después podemos hablar un poquito de por qué a veces los delitos no se registran, ¿no? Pero aunque hubiera una meseta en términos estadísticos que no contempla la particularidad de los vecinos de un lugar determinado, donde puede haber claramente incremento de determinadas modalidades delictivas que lo exponen a una inseguridad. Entonces me parece importante que en ese sentido, a esta altura de transcurrir o de saber qué políticas sirven o no sirven para determinados casos, sería importante poder pensar, bueno, cómo reducir, cómo escuchar esa demanda ciudadana de inseguridad en determinados lugares y poder hacer políticas un poco más focalizadas para esa percepción y no contestar que en términos estadísticos estamos bien, ¿se entiende? Claro. Valeria, me gustaría entrar en el terreno ese de las estadísticas, ¿no? Porque la gente descree generalmente de las estadísticas por esta cuestión que vos estás señalando, una cuestión de percepción. La gente dice, me roban, cada vez veo hechos más violentos, cada vez más veo más videos de cámara de seguridad sobre los hechos, la inseguridad creció. ¿Qué pasa en términos objetivos en Córdoba? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿El delito efectivamente no crece, está mesetado, como señala el ministro de Seguridad? En primer lugar, es muy difícil realizar análisis comparativos rápidamente, que es lo que le sirve al vecino y a las políticas públicas, a los medios de comunicación, porque no hay una agilidad del gobierno de policía de esos datos, ¿no? Entonces, también ahí hay que frenar algunas conclusiones. Tiene mucha demora, suben a nivel nacional y las páginas se cargan a nivel nacional y los últimos datos que tenemos cargados son del 2020, o sea que 2021, 2022 no sabemos efectivamente cómo fue la modalidad delictiva. Es cierto que en grandes distritos como Córdoba no hay cambios radicales en general en poco tiempo. Sin embargo, me parece que la crisis económica puede haber profundizado algunos tipos delictivos que tienen que ver con la propiedad, robo y hurto, y que eso no es todavía los ciudadanos comunes, pero también los investigadores que solicitamos acceso a esos datos no los hemos visto. Entonces, podemos hablar de una última década en Córdoba con mayor estabilidad delictiva, pero nosotros hablamos incluso en este canal hace un tiempo con el informe que hicimos como Grupo Cañada, que algunos tipos delictivos se mesetaron, pero otros vienen incrementándose en esta última década, 2010-2020, y yo me imagino, me atrevo a pensar que siguen creciendo en el 2021. Ahora, ¿cuáles son esto que decía hace rato, los delitos contra la propiedad? Bien, ¿cuáles son esos delitos, perdón Valeria, cuáles son esos delitos que ustedes perciben que vienen creciendo? Exactamente, lo que podemos ver de las estadísticas oficiales, que ahí de repente podemos hacer algunos comentarios, estas cosas que no se ven o que la gente no denuncia,
viene estable el homicidio, por ejemplo, en comparación con Rosario, donde eso sí viene incrementando cuantitativamente. Sin embargo, en Córdoba se mantiene alguna modalidad estable del homicidio, pero no así los delitos contra la propiedad. Incrementan de manera considerable y llamativa los delitos, obviamente el robo, que viene de la mano de la violencia. Las cárceles están en general habitadas por estos delitos y también hubo un incremento en algunos casos, en algunas cárceles en particular, sobre lo que es narcomenudeo, desde que existen las policías de antinarcóticos que generan mayores detenciones por esos delitos. Entonces, en algún punto no es que lo que digan los ciudadanos y lo que ustedes están cronicando día a día no tenga que ver con las estadísticas. Sí, hace 10 años que venimos viendo que este delito crece en Córdoba, crece de manera preocupante. Por ejemplo, la tasa de robo es más alta en la provincia de Córdoba que a nivel nacional. Entonces, ahí donde me parece que decir que simplemente hay una meseta porque algunos tipos delictivos no crecen o son menores en relación a otras provincias, en relación a la media nacional, como por ejemplo el homicidio, que yo coincido que es más grave. Pero también quiero decir dos cosas de esto. El homicidio se registra porque es muy raro, porque en Argentina en particular, en general y en Córdoba en particular, que si hay una muerte eso no se denuncia, primero que es forense, hay un mecanismo que el homicidio se registra. Entonces ahí es un dato, nosotros les decimos investigadores, fiable. Sin embargo, ¿qué pasa con los robos? Piensen ustedes, piensen los y las ciudadanas, digamos, si a mí me roban el celular 1, 2 veces, después pierdo tiempo en la comisaría, hay una serie, y en general después no lo encuentran, y yo desisto la próxima vez que me lo roban. Claro. Y ahí yo ya tengo una cifra negra delictiva que es la gente por determinadas razones, o porque no cree en el Estado, o porque no tiene tiempo, o porque tiene miedo de denunciar, por ejemplo, cuando son situaciones más barriales que ya saben quién le robó. Entonces el Estado hay un dato que no sabe efectivamente qué está pasando. Hay una verdad mentirosa, en otras palabras, en esa estadística que después conocemos. Valeria, y escuchábamos a la jefa de la policía decir que en sus 33 años de trabajo, de carrera dentro de la policía, nunca había tenido tantos recursos y tanta tecnología a disposición del combate y la prevención del delito. Hoy, ¿cómo nos encontramos con eso? ¿Qué pasa con el abordaje de la seguridad? ¿Alcanza con lo que tenemos? A mí me parece, y escuchaba también que recién decía de que el ministro decía que quisiera un policía en cada esquina. Eso es muy oneroso, yo creo que no podríamos llegar a eso. Sin embargo, yo me repreguntaría si eso sería efectivo, ¿no? Porque en esta cosa que decimos, bueno, ¿cuáles son los delitos que suceden y cómo se pueden prevenir? No estoy hablando que vamos a tener la seguridad cero, digamos, que se puedan prevenir todos los delitos, pero sí algunos. Reduzcamos esa tasa que nos preocupa. La tasa de atentados contra la propiedad se puede reducir y no necesariamente es con un policía en cada esquina. Ahí entonces, respondiendo a tu pregunta, hay inversión, la cartera de seguridad es uno de los ministerios que más dinero se lleva del presupuesto público provincial. Hay una serie de medidas de políticas públicas y legislativas que se fueron desde el año pasado implementando. Sin embargo, me parece que es momento de pensarlo mucho más específicamente y no general. Un policía en una esquina disuade determinado tipo delictivo, que puede ser el arrebato o algunos menores. Ahora, un policía en una esquina, ¿ustedes creen que va a disuadir un desarmadero, un robo de automotor, una salida bancaria? Claramente no, porque es insuficiente, digamos, ante economías delictivas organizadas o el narcotráfico. Entonces me parece lo que hay que pensar y lo que tiene que ser mucho más eficaz, porque si no vamos a llegar a un nivel de Estado en que todo lo que paguemos como impuestos se va a ir a salarios de policías. Me parece que eso incluso ya se probó en otros distritos, no logra reducir el delito. Yo creo que con la cantidad de personal policial, con el presupuesto que se asigna, si se hicieran políticas más focalizadas y eficientes, lograríamos reducir esta tasa delictiva. Bien, bueno, vamos a estar restableciendo seguramente la conversación, la charla para ahondar en esta cuestión, ¿no? Lo que tiene que ver con las políticas que complementan los dispositivos y el despliegue. A mí me quedó, es breve, pero una postilla, porque el ministro citó en algún momento estadísticas delictivas de Barcelona. La pregunta es, ¿en quién tenemos que mirarnos o con quién tenemos que compararnos? ¿Está bien, sirve compararse, por ejemplo, con una ciudad como Barcelona, que es una megalópolis con una diversidad cultural, con habitantes de todo el mundo que llegan hasta allí y que lógicamente tiene otra dinámica que la que tiene una ciudad como Río Cuarto?
Exacto, es muy acertado. Yo trato de no hacer comparaciones, hice la comparación con Rosario, ¿por qué? Porque somos cuantitativamente semejantes en cantidad de habitantes, tenemos una historia compartida, económicamente no tenemos el mismo régimen. Es muy difícil pensar, porque también podemos pensar por qué no tenemos la misma cantidad de muertes que Río de Janeiro. Y no, porque tenemos historias de políticas represivas y etcétera, muy distintas, que si no, me parece un poco engañoso al ciudadano hablar de esas otras tasas, porque uno debería compararlas con contextos al menos mucho más similares, que incluso en eso con cuidado, ¿no? Porque siempre tenemos particularidades muy específicas, y me parece que yo creo que Córdoba tiene que compararse con Córdoba. Bien, bueno, Valeria, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por la nota.